Buenos días, tenemos la última de esta Copa Federación, de esta primera jornada. El campeón de segunda, Benidorm Folletes, que se enfrenta a Mentidero Cádiz. Partido por todo lo alto. Después de haber visto la victoria de la Asociación Deportiva Torrejón, también la victoria de Control Melilla y la sorprendente victoria de Rosas Playa en el primer partido de esta mañana, llevándose la victoria ante el recientemente proclamado campeón de Liga en pie Málaga por 5-6. Menudos encuentros nos han dejado ya los 6 equipos que han jugado. Y este partido que lo esperamos porque además va a ser una prueba del algodón para Benidorm Folletes, encabezado por ese José Hermosa, que nos ha dejado auténticos momentazos de gran fútbol playa ante un Mentidero Cádiz que ha jugado muy bien y que con esta camiseta naranja va a intentar doblegar al conjunto alicantino. Un Mentidero Cádiz que va a jugar con Juanmi, con Aitor Monfort, con Pablito Gómez, Gatica Junior, José María Sánchez, Gatica, Miguel Gatica Granja, Óscar Lojo, Manuel Alejandro Sierra, Alejandro Goma, el internacional español, Juan José Bilbao, Juan Fernando Osa y Brian Steven Palacio. Por parte del Club de Fútbol Benidorm Folletes, José Carlos Caballero, José Hermosa William Fernández, José Carrillo, Jorge García, Daniel Villanúa, Carlos Paramo, Francisco Castellanos, Leandro Mansilla, Mariano Sanz y Eitel Invernoz. Tanto gaditanos como alicantinos que van a debutar en esta Copa Federación de esta temporada 2025-2026 en este 19 de agosto de 2025, cuando estamos rozando ya las 12 menos cuarto de la mañana. Empieza ahora sí a calentar fuerte el sol en mitad de esta ola de calor que nos está dejando temperaturas altísimas en toda la península ibérica, y desde donde queremos, desde aquí, desde Jaén, darle un abrazo a todos los afectados por los incendios, así como al personal que está intentando precisamente sofocarlos. A todos y cada uno de ellos un saludo y desde luego un recuerdo para aquellos que desgraciadamente han perdido su vida durante estos días de insistimos, tantos incendios, incluso algunos provocados en nuestro país. La pelota que va a jugar Juanmi, que busca la pelota, va a jugar nuevamente hacia la portería, recoge Juan Manuel Mateo, cambiando el juego, buscando a Joselito que la podía perder, llega el repliegue y la jaula que puso el Mentidero Cádiz a ese movimiento, el toque por la banda que se va a perder finalmente por línea de fondo. Ahí está Alejandro Goma buscando ese ataque y la pelota para José Carlos Caballero. Un Benidorm Folletes que viene de hacer una temporada sensacional y que, volvemos a decir, entendemos que es un momento idóneo para verle ya en esos primeros choques con la élite. Está Juan Manuel Mateo, Juanmi, buscando la bola para Mentidero Cádiz. El partido que ha comenzado con ritmo bajo. Son dos equipos que les gusta ejercer más control, más posesión, macerar, hilvanar jugadas tranquilamente. Para Juanmi, controla el balón Juanmi,
Que con la defensa llega la presión, juega Juanmi, no sé, complicada muchísimo. Juanmi jugaba para Juanosa, que se va a llevar Benidorm Folletes. La presión intensa, intenta salir del atolladero el zaguero de Benidorm. Es Caballero quien jugará para... Se dispara esa volea. Cuando veíamos en el primer plano William Fernández, apunten ese nombre, jugador total, jugador de fase defensiva y de fase ofensiva si hace falta, pero especialmente de la defensiva. Jugador muy a tener en cuenta. La falta de Mariano Sanz. La falta la tuvo muy clara, será para que la ponga en juego José María Sánchez, para que la ponga en juego Joselito. Aquí la presión, el agarrón que parecía evidente, Mariano Sanz. Y es Joselito el que va a poner ese disparo con la pierna izquierda. 3 minutos de juego. Puede ser la primera gran ocasión del partido. Ahí está Joselito. La parada. Consigue conectarla Caballero. Vuela para William Fernández. William Fernández. El balón para Caballero. Ahí está José buscando la pelota para William Fernández. El toque, el bote que no le favorecía. Intenta salir de esa trampa. ¡Qué bien! Consiguió rehacerse José Carlos Caballero para mandar el balón a línea de banda. El bote que no le favoreció en absoluto. Aquí la parada de seguridad de Caballero ante ese disparo potentísimo de Joselito. Pelota desde la puerta de Juanmi que se marcha desviada por encima del travesaño del guardameta de Benidorm Folletes. Pelota para José Hermosa. Hermosa tocando atrás. Vuelve a meterse en un pequeño lío. El jugador, el guardameta de Benidorm Folletes, que vuelve a resolverlo. Pelota. Balón atrás. Tocando, buscando William Fernández. Pelota para buscar hacia el costado. Llegaba finalmente. Se esférica nuevamente para José Hermosa. Llegaba Caballero. Está cerrando muy bien Mentidero Cádiz. De momento el caudal ofensivo de Benidorm Folletes. Cuando nos acercamos poco a poco al Ecuador de este primer parcial, donde realmente han sucedido más bien pocas cosas. Esperamos mucho de este encuentro, pero de momento el ritmo está siendo relativamente anodino. La pelota busca, encuentra este pase, ¡gol! Pérez, que a la primera que pudo llegó el tanto. Marca Óscar Lojo, el primero para Mentidero Cádiz. Marca Lojo, el gol para Mentidero Cádiz. Se le quedó la pelota franca ante la oposición de William Fernández, pero control con la derecha, toque con la izquierda, remate con la derecha. Jugada sensacional y no pudo hacer nada José Carlos Caballero para atajar ese balón. Una vez había superado ya a William Fernández Greenwood. Se adelanta Mentidero Cádiz en el Ecuador del encuentro.
Disparo que se estrella contra la defensa. Juega Mentidero Cádiz. Busca la pelota desde atrás Juanmi. Bola para el costado. Toca Mentidero Cádiz. William Fernández. Puede ser mano, penalti. Puede ser mano, penalti. Lo hemos visto en directo. Lo hemos visto muy claro. Tenía la mano separada y William Fernández, que hablábamos de su buen hacer a nivel defensivo, está siendo protagonista en estos primeros compases. Vamos a ver la mano muy clara. No admite mucha discusión esta mano. Esta mano que va a ver cómo Juanosa va a tirar este penalti. Bajo palos José Carlos Caballero. Bajo palos José Carlos Caballero. Pues en apenas 20 segundos. Vamos a ver, Juanosa. Gol. Marca Mentidero Cádiz. Llega el 2-0 para los gaditanos. Juanosa, que la puso dentro del arco de Caballero. Está José Carlos, que se ha visto superado el 0-2 en apenas 30 segundos. Ha endosado 2 goles Mentidero Cádiz a el conjunto alicantino. Y con esto empieza a poner un poquito tierra de por medio, un poco de arena de por medio el Mentidero Cádiz. Balón arriba, el remate, llega William Fernández, línea de banda para Benidorm Folletes. Hacia el lado, se la intenta llevar nuevamente, se va al suelo, busca remate. Se va al suelo el jugador de Mentidero Cádiz. La falta de Mariano. A 5:40 el partido, que se está atrancando un poco. La tercera falta muy consecutiva. Tercera infracción muy consecutiva, todas del lado de Mentidero Cádiz. Todas del lado de Mentidero Cádiz. La bola disparada muy por encima del travesaño. Otra vez teniendo que salir muy apurado José Carlos. William, el balón al segundo palo, intenta gobernarla Mariano, no va a llegar. Llega José Hermosa, que consigue ahora regatear, tocar hacia atrás, juega para William Fernández. Toque, está William jugando a José Carlos a la banda. José Hermosa intenta arrancar. La marca pegajosa de Mentidero Cádiz sobre el gran goleador de Benidorm Folletes, William Fernández, que intentaba esa volea con la pierna derecha. Se va a perder a la izquierda de la portería, defendida por Juanmi. Es Juanosa el que la jugaba. La bola para el lateral es Joselito. Joselito que vuelve a tocarla. Vuelve a gobernar Joselito, toca para Juanmi. Mentidero Cádiz intentando aplicarle un buen parón al partido. Se la lleva Benidorm Folletes, eso es penalti. Se ha visto muy claro, metía la pierna a destiempo el jugador de Mentidero Cádiz. Metía esa pierna a destiempo a Aitor Monfort. Miren, ahí está el contacto clarísimo. Y va a ser penalti favorable a Benidorm Folletes. Será José Hermosa el que vaya a poner el balón en juego. El balón desde
ese punto de penalti. No, finalmente va a ser Mariano Sanz el que ejecute la pena máxima. Juanmi bajo palos. Mariano. Gol. A corta distancia es Benidorm Folletes. Marca Mariano Sanz, que se abraza al que entendemos que debe ser familiar de los jóvenes de las nuevas jornadas del fútbol playa. Pues Mariano, que marca el 2-1 a corta distancia, es el campeón de segunda. A corta distancia es Benidorm Folletes. Lanzamiento duro, contundente, engañando completamente a Juan Manuel Mateo. Desde el lateral, buscando otra vez precisamente a Juanmi. Encuentra nuevamente el toque excesivamente elevado, se la lleva Mariano. ¡Oh! Gol de Mariano. Hablábamos de los 30 segundos mágicos de Mentidero Cádiz. Hablemos ahora de los 30 segundos mágicos de Benidorm Folletes. Los 30 segundos de Mariano, jugador con muchísimo gol. Qué bien cruzó el balón. Muy fuera del alcance de Juan Manuel Mateo, que no pudo hacer nada. 2-2. El partido, que había comenzado con poco ritmo, está empezando a coger velocidad. Y qué velocidad. La bola ahora consigue gobernarla en dos tiempos José Carlos Caballero. William Fernández. José Carlos. Abriendo José Carlos, balón al centro. La pelea Mariano. Mariano se va al suelo, el forcejeo, pide penalti. El árbitro dice que no hay acción punible. Balón para Mentidero Cádiz. El toque al carril central. Consigue dominarlo, consigue llevársela finalmente José Carlos. Toca para Mariano. Mariano, que intenta darse la vuelta. Falta sobre el zaguero de Mentidero Cádiz. Intentó girarse ahí Mariano en ese espacio tan reducido. Finalmente acabó levantando el brazo un poco más de lo debido. Llegó la falta sobre Miguel Gatica. Los dos Gatica convocados, tanto Gatica como Gatica Junior. Miguel Gatica es Gatica, Pablo Gatica es Gatica Junior. Los dos hermanos para Mentidero Cádiz. Balón que pondrá en juego la pelota de Mentidero Cádiz. 2-2. Ha visto cómo han enjuagado su ventaja en el marcador. Es balonazo de Gatica, la pelota que se quedaba en la frontal del área de José Carlos Caballero. Y abierto ahora William Fernández. La salida hacia precisamente William Fernández. William Fernández, que lanza ese disparo al más puro estilo Steve McManaman. Se acordarán ustedes del pelirrojo jugador inglés que militó en el Real Madrid, que hacía esos remates a puerta en precisamente esa postura que ha utilizado William Fernández. Ese escorzo. La pelota arriba, Mentidero Cádiz, que llega a la presión. José Hermosa, que cierra, dándole sentido a esa acción defensiva. Intenta arrancar Mariano, que juega para José Hermosa. La presión una y otra vez muy encima de él. El Gatica Junior. La marca casi rozando la marca individual. Mariano, que casi conecta el testarazo. Ahora
la espalda de la defensa. Saca Pablito. Pablo Gómez. Buscando ese balón para Juan Manuel Mateo. Busca la espalda de la defensa. Tiene que salir rápido venido en folletes. Busca a William Fernández. William Fernández que se encuentra en ese forcejeo con la arena. Se iba de uno, se iba de dos, pero no del tercero. Acción defensiva, permuta perfecta de Mariano. Toque de Juan Manuel Mateo. A la banda, toca al centro. Protesta una posible falta de José Hermosa. Llega a la contra. Quizás el pase más claro lo tenía hacia el costado. Lo tenía hacia José Carrillo. Pero al final terminó ese despeje de Mariano. A falta de 14 segundos. Vamos a ver si hay última jugada de Mentidero Cádiz. El balón al centro. Estaba completamente solo. Estaba completamente solo. A falta del jugador de Mentidero Cádiz. Falta. No, finalmente es el fin del primer periodo. Yo creo que no. Finalmente es falta. Falta favorable a Mentidero Cádiz, que sí que será la última jugada del primer periodo. Pero se nos ha quedado aquí una falta en última instancia para Miguel Gatica, el mayor de los dos hermanos. Vamos a ver si Miguel Gatica consigue percutir sobre la puerta de José Carlos Caballero. Vamos a ver si en este punto va a llegar Gatica. Muy arriba Gatica. Ahora sí, termina el primer parcial. Les vamos a dejar con las mejores repeticiones en un 2-2. Partido que ha ido claramente increciendo. Nos vemos en un par de minutos.
Todo a punto para comenzar el segundo parcial. José Hermosa, William Fernández alrededor de la pelota. Está William para José Hermosa, el toque rápido, buscaba el ataque, era Jorge García el que ponía ese disparo sobre la puerta del guardameta de Mentidero Cádiz, que se mete ahora en un problema. La falta de Jorge sobre la acción de Juan Manuel Mateo. No tenía nada claro Jorge en esta jugada, porque al final, vamos a ver, porque ya Juanma, bueno, sí, finalmente la protestaba Jorge García, pero me da la sensación de que era una falta bastante clara, favorable a Mentidero Cádiz. Toque hacia el centro, Joselito jugando para Juanmi. Juanmi que toca para... Nuevamente Joselito, Juanmi. El partido comenzando con poco ritmo, no le sale nadie, claro, no puede mantener tanto tiempo la posesión de balón. Se iba acercando cada vez. El caramelo se hacía un poco más goloso, pero claro, transcurrieron más de 4 segundos con el balón en posesión el guardameta, algo que es una infracción clara del reglamento. Y finalmente, pues Juanmi, que se va a encontrar con un libre directo desde medio campo, el cual da la sensación que están hablando tanto Mariano como José Hermosa para poner ese balón en juego. Se aleja del lugar de los hechos. Se aleja Mariano. Y va a coger carrera larga. El disparo de José. ¡Gol! Pone el gol en casi la escuadra del lanzamiento. Marca de la casa de José Hermosa. Marca de la casa de José Hermosa. Qué golazo que acaba de marcar José Hermosa. Esto que lo hemos visto durante toda la temporada. Disparo potente, colocado, potencia. Cuando saludamos a todos los que nos están viendo desde el canal de YouTube de la Real Federación Española, así con de la Real Federación Española de Fútbol, así como a todos los que nos están siguiendo desde redes sociales, desde la web. Saludamos a Santi Morales, que está viendo el encuentro, también a todos aquellos que nos han ido saludando a lo largo de la mañana. Es el segundo partido del grupo B de esta Copa Federación. Joselito, balón atrás, y Mentidero Cádiz, que ve cómo le remonta un 2-0. Benidorm Folletes presentando candidatura, credenciales. El conjunto alicantino, el disparo. La saca José Carlos. La ha sacado José Carlos. Vemos cómo llegaba William Fernández un tanto tarde después de haber achicado espacios en el carril central. La jugada de Mentidero Cádiz excesivamente larga, no, es para el portero, que subía con muchísima potencia. Era Juanmi el que recogía ese balón con esa volea cuando sobrepasamos los 2 minutos de juego de este segundo parcial, y Benidorm Folletes ya acaba de culminar su remontada, eso sí, momentánea. Aún queda muchísimo partido, pero como decíamos, presentando credenciales, presentando
rúbrica y la documentación necesaria como campeón de segunda división para empezar a lanzar desafíos a la élite. La bola arriba, buscaba ese pase, Joselito que la manda a córner. La bola que va a poner Benidorm Follete será Daniel Villanueva, el que está en el centro ahora. Y peleaba con Joselito. Villanueva que va al primer palo. La bola que va al segundo. Sobrevolando. Ahí está Mentidero que intenta salir. El primer toque que no es bueno. Llega el repliegue de Benidorm Follete. Es el intento de Chilena. El testarazo que no consigue enganchar Joselito. La pelota que se pierde por línea de fondo. Por parte de Mariano, ahora en funciones un tanto más defensivas, buscando la escuadra, buscaba la escuadra pero no la encontró. Acá Juanmi a la banda izquierda, tiene que llegar José Carrillo al segundo palo, el testarazo, la defensa que consigue sacarla en última instancia. El segundo palo tiene que volar. El vuelo sin motor. El vuelo sin motor de José Carlos Caballero para sacársela en ultimísima instancia, en in extremis. Al delantero de Mentidero Cádiz. Protestaba Joselito que no tenía ningún movimiento por parte de sus compañeros. Juanmi, el control que no es bueno. Vamos a ver si consigue llevársela. Se la lleva Carrillo. Se la lleva Carrillo protegiendo con esa defensa enconada, esa posición. Juanmi buscando la banda para Gatica. Juanmi nuevamente buscando la pelota ante la atenta mirada de José Hermosa. El error no forzado ahora en la salida de balón de Mentidero Cádiz. Es José Hermosa. Aguantando, pierna izquierda, toca para José Carlos para William para José Carlos, el toque rápido. La intenta elevar, ahora sí el intento de disparo que le llega a los dominios de Juanmi. Juanmi que intenta ponerle velocidad, muy bien José Carlos leyendo ese balón. Acaba la presión de Carrillo. Aquí vemos la dupla de jugadores sin pelo en la cabeza. Estamos viendo a William Fernández, también a Carrillo que ahora cede su lugar a Carlos Peramo. Dos jugadores interesantísimos, tanto Carrillo como William Fernández por parte de Benidorm Folletes. Arriba tocando, consigue llevársela, pita falta del colegiado. Está protestando ahora Mariano porque considera que ha ganado el salto de manera claro. Dio esa sensación, pero es verdad que al mismo tiempo acaba arrollando al defensa y es lo que está pidiendo, es por lo que está pidiendo explicaciones. Ahora Mariano Sanz, la falta que en esta repetición empieza a parecer un poquito más clara, la repetición que nos ofrece nuestro realizador Andrea, siempre atento a todo lo que acontece y que creo que al final acaba dejando al descubierto la acción punible del dorsal número 19 de Benidorm Folletes. Cuando estamos rozando ya el ecuador del encuentro. 6-19 para que termine el segundo parcial. Ocasión buenísima para Mentidero Cádiz para poner el empate en el marcador. Vamos a ver el lanzamiento de Mentidero Cádiz. Gol. Gol, 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 gol.
marca Gatica. Golazo de Gatica. Abajo, complicadísimo. Complicadísimo. Para la acción de José Carlos Caballero. Llega el empate de Mentidero Cádiz. Ya hablábamos en el primer partido de la mañana que las actas de rendición en este deporte son difíciles de ser firmadas, pues Mentidero Cádiz lo deja más que demostrado. Atentos ahora al lanzamiento que va a buscar José Hermosa. El disparo salió a la defensa Gatica nuevamente. Acude Mariano para la defensa. José Carlos. Buscando ahora el repliegue Mentidero Cádiz, que bien se había conseguido girar, pero no consiguió llevar la pelota dentro de los 3 palos Carlos Peramo. Acción de instinto, de 9 puro, de jugador acostumbrado a estar en las trincheras. El control que se le iba un pelín largo y por eso no consiguió impactar bien con la pelota. Se le marchó desviada a la izquierda de la portería, defendida por Juan Manuel Mateo. Bueno, que pondrá en juego nuevamente Benidorm Folletes. Primer plano de William Fernández. ¿Cuál? Hoy se ha visto en algún momento superado, pero es innegable la brega, el esfuerzo, la perseverancia y tenacidad del bravísimo zaguero de Benidorm Folletes. Está William poniendo la pelota izquierda, es Carlos Peramo quien intenta ahora tocar ese balón. La chilena, que es un centro, pero no encuentra a ninguno de sus compañeros. 5-10 para que termine el segundo periodo. Partido trepidante con un resultado 3-3. Importante resultado 3-3 porque podría dejar a sus rivales de grupo una ventaja ya en el marcador. ¡Gol! Gol, 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 gol. Marca Mentidero Cádiz. El error de marca. Hubo error de marca. Hubo error de marca. Marcó Pablo Gómez. Marcó Pablito. El testarazo que acaba colándose. El pase es muy bueno, buscando la espalda de la defensa, encontrando el hueco. Vuelve a remontar Mentidero Cádiz. ¡Gol! ¡Qué golazo! 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 De Carlos Peramo. ¡Qué golazo! ¡Qué chilena que acaba de colar Peramo! ¡Qué golazo! Sensacional. Cómo la eleva y cómo saca la chilena de primera, ajustadísima al costado derecho de la puerta de Juan Manuel Mateo. Cómo ejecutó rapidísimo la chilena para finalmente batir a Juan Manuel Mateo, que se había sorprendido porque la acción defensiva no era mala, pero acaba tapando durante apenas medio segundo la trayectoria del balón lo suficiente como para que no pudiera seguir esa misma trayectoria Juan Manuel Mateo. 4-4. Sube la electricidad en el partido. Alto voltaje. Dos equipos que no quieren ceder la derrota. No quieren ceder puntos. Ya Carrillo. Bola para el ojo. Juanmi recoge el balón otra vez hacia el costado, busca la pelota chilena, el centro que no era bueno. Estaba esperando en el centro Pelu, Manuel Alejandro Sierra. Tiene que despejar José Carlos porque se encontraba otra vez con una cesión de alto voltaje. Alta tensión en el partido, 4-4 en juego, los 3 primeros puntos de la fase de grupos de esta Copa Federación de Fútbol Playa.
para Gatica. La presión de William Fernández, que llegaba con todo. La falta. La falta sobre... de William Fernández sobre Juan Manuel Mateo. William Fernández que le explica la jugada. Pero claro, estamos viendo ahí el brazo de William Fernández. Se iba al suelo. Verdad que se iba al suelo de una manera un tanto aparatosa el guardameta de Mentidero Cádiz, pero la falta igualmente no era más que algo bastante evidente. La pelota que va a poner nuevamente Juan Manuel Mateo, muy desviado. Muy desviado. A jugar José Carlos Caballero. Ahí está José Carlos. Consigue embolsarla a la primera. Juan Manuel Mateo, los dos guardametas sin rotación. De momento disputando todos y cada uno de los minutos de este encuentro. La falta libre directo. A 2:31 para que termine este segundo parcial. Está pidiendo ahora cono de seguridad el colegiado del encuentro. Moviéndose los jugadores. William Fernández ahora siguiendo los pasos de Gatica Junior. Pegado a banda. Podría ser una jugada de estrategia porque Gatica Junior se sitúa. No, finalmente va a ser para Juanmi. Y Juanmi que ya avanza. Disparo de Juanmi. La parada de José Carlos Caballero. Buscando la espalda de la defensa. Qué bien leyó ese pase de Mentidero Cádiz. Llega Mariano que se la lleva. Mariano que intenta protegerla. Mariano que sigue. No consigue elevarla bien. No consigue dominarla. Esa falta parece bastante clara. Y de hecho la señala el colegiado del encuentro. La acaba de señalar el colegiado del encuentro. La falta, y aquí parecía parada de José Carlos, y no, el balón lo que ha ido es directamente al travesaño. Falta peligrosísima ahora de Mariano Méndez. Vemos a Juan Manuel Mateo hidratarse. El calor que empieza a arreciar de lo lindo. Y ahora está Mariano, que se lo piensa, se hidrata también, coge carrerilla. Vaya ocasión que tiene Benidorm Folletes. Va a poner Mariano. A ver a qué pierna se perfila Mariano. Va a ser a la derecha Mariano. ¡Qué parada! De Juan Manuel Mateo. ¿Qué paradón de Juan Manuel Mateo? Sensacional parada de Juan Manuel Mateo. La bola al costado. Joselito que se lo piensa. El toque hacia el centro. Llegaba William Fernández en la permuta defensiva. Parada abajo de las difíciles de Juan Manuel Mateo Maso. Precisamente nuevamente Juan Manuel. La obstrucción clara. Enseña tarjeta amarilla. Se iba al suelo Juan Manuel Mateo. Dolido ante ese golpe. Cuatro a 4 en el marcador. Pelota que intentaba sacar controlada a Juan Manuel Mateo. Se encontraba con un muro de hormigón.
Se dolía en el suelo. Pelota que pondrá Juan Manuel Mateo. Y será el propio Juan Manuel Mateo el que vaya a buscar el disparo. Muy lejano, muy desviado también. A la derecha de la portería, José Carlos. Le puso en aprietos antes con ese balonazo al larguero. En esta ocasión no pudo coger puerta. José Hermosa, José Carlos. Balón al centro, protesta un posible agarrón sobre Mariano. Bola para tocando al centro, piden mano, otra vez mano de William Fernández. Otra vez mano de William Fernández con la mano separada, el testarazo que iba cara a puerta. Joselito que pierde, que pide la pelota en la primera ocasión. Era bastante clara, vamos a ver ahora. Uf, pues parece otra vez mano. Parece otra vez mano de William Fernández. Joselito que va a poner el balón en juego. Ahí está Joselito. Gol de Mentidero Cádiz, que vuelve a ponerse por delante en el marcador. Toma y daca en este partido que de momento gobiernan los gaditanos, pero al que Benidorm Folletes de momento parece que va a asomarse al tercer periodo con una desventaja de -1, aunque aún quedan unos cuantos segundos en este periodo. Y era el quinto de Mentidero Cádiz, que engañó completamente a José Carlos. La pelota para Benidorm Folletes, el 2 contra 1. Vamos a ver si consigue salir de esa situación. Mariano que sigue bregando, el balón atrás. Eso es falta de José Hermosa. Se adelantó el jugador de Mentidero Cádiz, arrolló José Hermosa. Tarjeta amarilla, verdad que no se podía quitar, y al mismo tiempo no dejaba de ser una falta táctica importante. Porque arrancaba con todo desde atrás la zaga de Mentidero Cádiz, que aprovechaba ese mal pase hacia atrás. José Hermosa, que llegaba tarde, obstruía el paso al jugador de Mentidero Cádiz. Va a ser una buena ocasión también, tal vez para los gaditanos, de ponerse en un 4-6, que sí que dificultaría un poquito lo que es el tercer periodo de Benidorm Folletes, ya más acuciado de tener que buscar un gol y sobre todo una remontada. Es Pablo Gómez el que va a poner el balón en juego. Pablito, pierna derecha. Ahí está Pablito. ¡Al palo! Lo veníamos avisando, el perfil era bueno, la distancia también. El disparo al palo. Mariano que la pelea, Mariano que intenta sacarla, se la va a llevar Juan Manuel Mateo. Intenta poner ese balón en largo, termina el segundo parcial, 4-5, vence momentáneamente Mentidero Cádiz. ¿Qué partido estamos viviendo para cerrar esta mañana de Copa Federación? Partido que de momento gobiernan los gaditanos. Les dejamos con las mejores jugadas, volvemos en 2 minutos. Atentos porque aún queda el desenlace de este trepidante encuentro.
Tercer parcial. 12:35 de la mañana. Instalaciones HO Ciudad de Jaén. 4-5 favorable a Mentidero Cádiz. ¡Qué partido que estamos viviendo! Con las espadas en alto, con todo por decidir, con todo por llegar a un final aún no escrito, pero que vamos a vivir con ustedes aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, también en sus redes sociales, también en la web. Pueden seguirlo por todos lados con nosotros, viviendo el mejor fútbol playa del país. La bola que va a jugar Mentidero Cádiz. La bola que... Mentidero Cádiz, ahora con algo de calma, se le escapaba el control a Juan Manuel Mateo, que tiene que quitarse ese balón de encima. Tenía 4 segundos para sacarla fuera del área. Llegaba la presión de José Carrillo. O sea, José Carrillo presionando. Mientras no salga alguien más de Benidorm Folletes, se pueden estar ahí pasando la pelota, así llevan un minuto. Ahí llegaba ya Joselito para cambiar la jugada, con Mariano buscando ese balón, otra vez iniciándose la cuenta de 4 segundos, la toca al carril central, podía ser bueno, atento a la contra ahora de Benidorm Folletes, busca acá, vaya rechace, la chilena, el Escorzo elevándose arriba. José Carlos para José Hermosa, se ha podido prodigar más bien poco José Hermosa, y aún con todo ha marcado un tanto sensacional. José Hermosa, que enganchaba la pelota, juega William Fernández, juega también José Hermosa, perseguido por 2 jugadores, se le va el brazo un poco arriba José Hermosa, tarjeta roja por la segunda tarjeta amarilla. Atentos porque es una baja importante para Benidorm Folletes. Atentos porque es una baja importante para Benidorm Folletes. Se le iba el brazo arriba, pero a mí me da la impresión de que era completamente fortuita. El criterio de los colegiados, que lo tuvo claro. La tarjeta roja José Hermosa, que va a ser una, insistimos, baja importante para Benidorm Folletes. Está José Hermosa cediendo el brazalete a José Carlos Caballero. El diálogo entre los 2 jugadores. Se va José Hermosa, se queda con uno menos Benidorm Folletes. Vamos a ver si Mentidero Cádiz aprovecha esta superioridad numérica para poder aumentar la ventaja en el marcador. Se queda
Carrillo, se queda Mariano, se queda William Fernández. Carrera casi maratoniana del jugador de Mentidero. Gol, 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 gol. Y dentro de la jugada, que ya era bastante funesta para Benidorm Folletes, encima encajan gol. Pues 4-6, favorable a Mentidero Cádiz. El balón abajo, complicado para José Carlos Caballero, que se ve batido. Se vio batido José Carlos Caballero. Vamos a ver si se rehace Benidorm. Jugando con 4, ahí está William Fernández, juega José Carlos. A la banda. Vamos a ver hasta qué punto Benidorm Folletes consigue ahora. Necesita desde luego un gol lo antes posible. Ahí está José Carrillo. José Carrillo que pone a la chilena excesivamente fuerte, además fuera. Ese balón al cual estaba esperando Carlos Peramo, al cual nos ha dejado un golazo. Un golazo delicatessen sección Gourmet Fútbol Playa 2025-2026. Está buscando ese toque de lado a lado. Tocando otra vez Joselito, balón para Juan Manuel Mateo. Intentando sacar la presión de Benidorm Folletes, intentando darle mucho temple, mucha calma. Lo tenía señalado en rojo en el calendario Mentidero Cádiz. Era un partido difícil que de momento está solventando en este tercer parcial con una renta de +2. Forzaba ese saque de la mano, llega ahora a la basculación completa. Joselito que busca el disparo, amaga con irse al centro. El último disparo en última instancia. Se le marcha elevadísimo, muy desviado a Joselito. Arrancaba Joselito con todo. William Fernández busca ese balón para José Carlos Caballero. Ahí está José Carlos Caballero, el disparo de José Carlos Caballero consigue defenderla la defensa de Mentidero Cádiz. No consiguió llevar ese balón entre los 3 palos, el bote que sorprendía completamente a José Carlos Caballero, el remate que se le marchó a Pelu. 8 minutos para que termine este tercer parcial, sigue el +2 para Mentidero Cádiz, que acaba de tener una ocasión de oro para ponerse +3, para poner un 4-7 que se hubiera antojado bastante complicado. William Fernández, sale Joselito. Joselito a la banda, se le queda demasiado globo ese balón, aunque en esa indecisión casi consigue hacerse con el esférico. Vuelve a lucharla William Fernández, toca balón atrás. Mentidero Cádiz, Juanmi. La presión un tanto timorata de Carlos Peramo. Toque a la banda. Puede buscar esa segundo palo. La deja en el carril central. Se la vuelve a llevar Mentidero Cádiz. Balón atrás. Dándole calma a Aitor Monfort. Tenía ocasión de disparar, pero se la volvió a llevar atrás. Ahí está Aitor. La presión de Carlos Peramo. El calor que arrecia. A Joselito. Amagando Joselito con jugarla, toca basculación nuevamente de Mentidero Cádiz, llega la presión, bola para Juan Manuel Mateo, la diagonal, el centro de chilena que no consigue alcanzar, no llega a su objetivo de alcanzar a ningún compañero que pueda alojar el balón dentro de las redes de José Carlos Caballero. Vuelve a saltar al terreno de juego Óscar Lojo, que ya ha marcado un tanto en el partido. A pelea Carlos Peramo.
Péramo que pone el centro, se la lleva, balón fuera directamente Juan Manuel Mateo. Se duele en el suelo. Se queja de un golpe. Se queja de un golpe en la cara de Carlos Péramo. Vamos a ver la jugada y en ese forcejeo parece que podría haber un impacto. No lo hemos podido ver bien en las imágenes, pero Joselito que se iba al suelo. Será saque de banda que debería poner Benidorm Folletes. Efectivamente, va a poner Benidorm Folletes ese saque de banda. La pelota directamente al guardameta Juan Manuel Mateo. Gesto de fair play, porque el respeto nos lleva a todos mucho más lejos, sin lugar a dudas. Y desde luego es la bandera que se enarbola desde el fútbol playa y desde luego desde toda la Real Federación Española de Fútbol. La pelota podían 4 segundos, bordeando esos 4 segundos, pero la acción de Juanmi que volvía a poner muchísimos aprietos a Benidorm Folletes. Se le escapa el control, atentos a esa pelota, se va al suelo, se trastabillaba completamente solo el jugador de Benidorm Folletes. Ahí estaba Carlos Péramo, buscaba la pelota, va a salir Mentidero Cádiz desde atrás, fuera. Se le marchó la pelota atrás, se le quedó trastabillada a Carlos Péramo. Y en la salida posterior a la contra consiguió llevar esa pelota entre los 3 palos a José Carlos. Balón a la espalda, consigue dominarla, la parada un tanto extraña del guardameta de Mentidero Cádiz, la dejadita. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! Gol de Joselito que pone el 4-7. Echando en falta a José Hermoso en defensa. Joselito que acaba culminando una jugada sensacionalmente bien trenzada por parte de Mentidero Cádiz. 4-7 completamente solo. Es el gesto que dejaba, gesto casi universal. Es el gesto que dejaba José Carlos Caballero. Llegaba desde atrás Joselito, ponía ese balón dentro de la red, poniendo una ventaja que podría ser insalvable ya para el conjunto alicantino. Solicitaban la mano, busca ese pase de exterior, busca ese pase de exterior José Carlos, busca ahora a William Fernández. Bola que se le escapaba, se controla Jorge García. El balón tocando atrás, buscando, encontrando ese giro. Buscando ese giro y ahí está Mentidero Cádiz que sigue pidiendo que salga la presión benidormí. Pero esta no llega el testarazo tampoco. Balón al suelo, se podía ir al suelo Mariano. Se encontraba con trastabillado. No consideró que hubiera acción punible por parte de un jugador de Mentidero Cádiz. Peleaba William Fernández. Todo pundonor como siempre. Pero Mentidero Cádiz le ha puesto un paño frío al partido. Le ha puesto un paño frío desde hace varios minutos. Además, cimentado o cimentando con un incremento de la ventaja en el marcador cuando quedan 3 minutos para que termine el partido. Lo tiene encarrilado en el conjunto gaditano. El conjunto
de Mentidero Cádiz, que ha visto las credenciales de Benidorm Folletes y ha acabado teniendo que imponer su, de momento, superior categoría, aunque solo sea en la tabla, aunque solo sea en las divisiones de la Real Federación Española de Fútbol. Benidorm Folletes, campeón de segunda. Mentidero Cádiz, equipo de primera división, una primera división que espero que hayan seguido y que se ha llevado en pie Málaga. El balón elevado, tocando, busca otra vez ese extra pas Mentidero Cádiz, la jugada trenzada, llegaba Mariano, los dos jugadores agarrándose, falta en última instancia. Ha pisado sin darse cuenta Mariano al jugador de Mentidero Cádiz. La jugada se podía complicar, está Gatica en el suelo. Se ha llevado un golpe en las costillas que hemos visto claro en directo, pero después de todo el forcejeo entendemos que completamente fortuito. La tarjeta amarilla que no nos queda claro para quién ha ido. Mariano que se lleva tarjeta amarilla. Gatica que se sigue doliendo de ese pisotón. Entendemos que involuntario, se ha notado que bastante involuntario. Y habrá libre directo favorable a Benidorm Folletes. Jugará Mariano buscando un gol que les pueda acercar a Mentidero Cádiz y por qué no soñar con mínimo arrancar un empate. Partido que se le ha complicado a Benidorm Folletes. Vamos a ver si llega alguna ocasión del conjunto alicantino. Balón en la diagonal. Buscaba Peramo. La saca Juanmi nuevamente. Bueno, al final Juanmi, que está mostrando muchísima jerarquía y ha sacado, yo creo, que la jugada clave, porque si llega un gol de Benidorm Folletes en esta jugada, ya se pone 5-7. Quizás les hubiera espoleado a meter más presión, meter una marcha más, pero con 1.23 el relato es que se está terminando esa posibilidad de cualquier resquicio de remontada. Ahora además Aitor Monfort va a tener este disparo, este libre directo. Va a poner esa elevación el cono de seguridad. Llegaba Daniel Villanueva también para ponerse en juego. El disparo que va a llegar directamente a José Carlos. José Carlos, el intento de remate que se va a la derecha por parte de Villanueva. Remate poderoso. Buscaba balón ahora al costado y lógicamente Mentidero Cádiz aplicándole otra vez muchísimo hielo al encuentro. Sale Pablo a la esquina, William Fernández, balón a la esquina también. Mentidero Cádiz que ahora hilvan una jugada preciosa. El amago, la chilena que se marcha por encima del travesaño. Gatica Junior mostrando todo lo que es capaz, como amagó primero, luego dio un segundo toque que ya bajó a toda la defensa de Benidorm Folletes y finalmente la pelota que no llega a buen puerto, pero demuestra otra vez abriendo la sección gourmet de este partido al cual le quedan 11 segundos, un partido que está a punto de terminar. El golpe que se lleva en la cara el jugador de de Mentidero Cádiz.
ofrece el brazo. Esto un tanto contrariado del jugador gaditano. El gesto contrario de Juan Fernando Osa. Balón que tiene que poner en juego a alguien. El partido que termina ya, la victoria que cae del lado de Mentidero Cádiz. La victoria que cae del lado de Mentidero Cádiz. Los 3 primeros puntos en esta fase de grupos que cae del lado gaditano. Que cae del lado gaditano y que al final es una victoria de poner un poco los puntos sobre las IES. Mentidero Cádiz, que ha conseguido una victoria, se lleva esos 3 puntos. Una mañana sensacional, primera jornada de esta fase de grupos de la Copa Federación. Una Copa Federación a la cual despedimos esta mañana. Esta tarde tendremos más partidos, los podrán seguir también en los canales de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, pero desde aquí, desde las instalaciones del Hotel HO de la ciudad de Jaén, desde este marco incomparable, nos vamos a ir despidiéndonos sin antes agradecerles que hayan seguido esta retransmisión de manera atenta y sobre todo disfrutando de Fútbol Playa, y no sin antes agradecer el trabajo de todos nuestros compañeros encabezados por nuestro realizador Andrea, que ha estado como siempre soberbio y al cual le mandamos un saludo. Desde aquí, Tono Riquelme, nos despedimos desde Jaén. Sigan disfrutando del mejor Fútbol Playa del país. ¡Hasta luego!